Bienvenidas a una nueva sesión de las exploradoras filosóficas. Hoy traemos un álbum chulísimo que conocí en Bolonia gracias a Cayetano y a Sara, que me presentó a Cayetano. Se titula El Otro. Está escrito por Toño Malpica, que está aquí con nosotros. Hola, Toño. Está ilustrado por Julia Landoño. Hola a todas. Y está editado por Diego Pum, que tenemos aquí a Cayetano. Hola. Gracias a los dos por venir. Qué guay. A ustedes por invitarnos. Gracias, sí, gracias a ustedes por el interés. Y os cuento un poquito cómo van los diálogos filosóficos, porque Elena es la primera vez que vienes y claro, Toño y Cayetano también. Lo que hacemos es explorar los álbumes ilustrados como si fueran un terreno a explorar. Entonces, pasamos por una primera fase que es ver el álbum y leerlo, y luego lo que vamos pidiendo es como diferentes pasos. El primero es 3 palabras que nos vengan a la mente después de haberlo leído y haberlo observado. Luego pasamos a qué nos ha llamado la atención, cosas que decimos, ostras, esto me ha llamado la atención, o esto no lo he terminado de entender, o esto me ha incomodado, en el buen sentido, como cosas que dices, algo está pasando ahí en mi interior y eso es lo que un poco nos interesa. Y luego nos hacemos preguntas, intentamos hacer preguntas sin dar todavía las respuestas o las posibles respuestas. Y a veces luego, o hacia el final, o ahí ya se empieza como a mezclar con todas las posibles respuestas a una pregunta. Tipo, ¿qué representa este símbolo? Y ahí todas opinamos, pues yo creo que es esto y podría ser aquello. La idea es un poco dar la idea, que es un poco lo que creemos, de que no hay una respuesta única, sino que hay muchas respuestas a las preguntas que nos formulamos y que todas son bienvenidas. ¿Qué es lo difícil aquí para el autor, Toño? Que tú las conoces, las tuyas muy bien. Las respuestas, no todas, pero Ah, bueno, si no, como dicen por acá, lo que no sepa lo invento y a ver cómo nos va. Entonces, la idea es para Toño y Cayetano que participéis en la medida en la que queráis y que intentéis participar como si fuerais una exploradora más, como si no tuvieseis la respuesta definitiva, que en realidad tampoco la tenéis, pero la vuestra, igual la compartimos hacia el final del todo para que no nos condicione a dejar de hacernos preguntas sobre ese tema, porque igual cuando oyes lo que pretendía el autor dices, ah, vale, pues esa es la respuesta y te quedas ahí. Pero bueno, eso. A ver cómo fluye, cada uno es una historia. ¿Qué 3 palabras? Bueno, 1, 2, 3 palabras os han venido. Bueno, empiezo yo. Venga. ¿Vale? A mí se me ha venido perspectiva, excusa, valentía y memoria. Me ha gustado especialmente lo de la excusa. Sí, cuando los diferentes puntos de vista, ¿no? Un poco, Sí, cada uno esperaba que el otro se acercase, en fin. sí. Yo, decisión, soledad y señalamiento. Luego os cuento por qué. Es verdad que esta nos deja intrigadas ya. Muy guay. Bueno, voy a seguir yo. No sé si lo hago bien, pero probabilidad sería una palabra, luego repetición y... Ah, me falta una. ¿Quieres decir una? No sé. ¿Cuál fue la primera, Elena? Que como dije algo te corté. Ah, perdona, probabilidad sería la primera. Y repetición y, bueno, no sé si poner y juego o matemáticas. Buah, esas 4, ya está. Lo de las matemáticas me deja también intrigada. Luego nos contáis. Ah, luego explicamos, vale. Bien.
Venga, me animo yo ahora y digo proactividad, luz y la otra, soledad, aunque ya se ha repetido. Cayetano y Toño, si queréis participar con vuestras 3 palabras, adelante, ¿eh? O una o dos o las que sean. Yo tengo unas muy fáciles. Gracias, gracias, gracias. Tan lindo. Sí, 3 palabras. Qué bueno. Es la misma, pero preferí escucharles a ustedes. Muchas gracias. Pero es bonito y también le pega mucho al libro. Gracias, gracias, gracias. Me gusta. Yo tengo 3, bueno, soledad, que ya se ha repetido, empatía, Ah, sí. emigrar. Yo también tengo otras 3, aunque ya se han repetido 2, No importa. la de empatía y la de la soledad. Añadiría raro, distinto, diferente, miedo y tristeza. Leticia, Chuli, ¿te animas? Pues yo diría pertenencia, identidad y memoria también, que me parece que también se ha repetido. Las mías eran complementariedad, identidad también. Y luego al final me vino como una muy fuerte, tipo seres humanos. Porque no me imagino a un animal viviendo esto. Es como algo muy humano. Mira, había una que me salían 2 palabras juntas, pero bueno, que es maldad social. Ya. Yo creo al comienzo de la historia, pues nos lleva mucho a eso, ¿no? A la maldad social, que no es una maldad buscada, pero sí que estamos envueltos en un círculo que el raro, el nuevo, no es aceptado muchas veces. Pues mira, y lo que dice Cayetano de maldad social, a mí se me había venido una cita de Martin Luther King, que o sea, más o menos es así, ¿eh? Como lo de me duelen más los actos de la gente buena que de la gente, perdón, no me duelen los actos de la gente mala, sino la indiferencia de la gente buena. Sí, total. ¿Y qué os ha llamado la atención? O bueno, no sé si en este momento igual Sara quiere elaborar un poco lo de señalamiento y Elena lo de matemáticas, o si va a venir después con lo que os llamó la atención y las preguntas, como queráis vosotras. Pues a mí el señalamiento, o sea, a mí me ha llamado la atención que el nuevo siempre lleva un capirote, ¿no? Como en la Inquisición, o sea, que está ahí señalado, que es el chivo expiatorio también. Y que en la primera parte, cuando todo es gris, los niños juegan alrededor de una cosa que parece una picota y al final esa picota se convierte en un árbol. Bueno, si queréis continúo yo, ¿sí? Vale, bueno, lo de las matemáticas es un poco extraño, no sé si lo habrá pensado el autor, porque he visto que hay una X, una Y, una Z, ¿no? Y para... Lo de la incógnita. Sí, y luego es como un cálculo de probabilidades, ¿no? De lo que podría pasar. La primera vez pasa una cosa, la segunda vez pasa de otra manera, y bueno, y así se puede repetir muchas veces la historia y podían pasar cosas diferentes. No sé, que diga el autor. Sí, Y la simetría, ¿no? También hay un eje de simetría. sí, hay perspectiva también, porque hay una luz muy bonita amarilla que es como una luz de esperanza, ¿no? Para mí. Pero bueno, no lo sé. A ver que nos digan. ¡Qué chulo! Por ahora no le he dejado darnos respuestas. Vale. Al final lo desvelamos. Vale.
Bueno, no sé, eso, ya me ha llamado la atención eso también, ¿eh? Mira, matemática. Luego he visto también que estaba el juego de el ajedrez, sí, es un ajedrez o unas damas, no sé. Y también, bueno, le veo todo, a todo un poquito de cálculo matemático por ahí, no sé, la perspectiva, bueno, no sé. Bueno, si quieres decir algo, Toño, no te lo voy a impedir tampoco, ¿eh? Que te vayan con ganas de decir algo, dale. No, digo, es que hay algo de verdad, no tan, a lo mejor no tan descarado el asunto de las matemáticas, pero sí era importante, no solo para mí, también lo platiqué con Cayetano, que no hubiera nombres, ¿no? Sino que hubiera variables. Y bueno, pues las variables principales sí tenían que ser X, Y y Z, que son las más típicas de las ecuaciones, ¿no? Pero sí era como importante para nosotros no decir ningún nombre para que pudiera sentirse, pues, ilocalizable, por así decirlo, ¿no? Puede ser cualquier país, puede ser cualquier tiempo. Entonces, no sé, así dijéramos María o dijéramos José, ya sentíamos que lo estábamos ubicando. Entonces, pues lo dejamos así también un poco con la apuesta de que tanto chicos como grandes eh, aceptaran esa convención, ¿no? Y que no les resultara molesta, porque de pronto se sentiría frío, ¿no? En una narrativa, usar letras y no nombres de personas, sobre todo hablando de personas, pero bueno, al final fue un riesgo que corrimos y creo que funcionó, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, Elena, sí hay algo ahí de matemáticas. Para los que no lo sepan, también es algo que termino al final siempre en mis conversaciones por admitir. Yo mi formación profesional es de ingeniero en sistemas. Ya lo dejé, ¿no? De atrás, pero bueno, sí hay un poco también de eso que arrastra a uno sin querer por toda la vida, ¿no? Entonces quizás también por ahí se me filtró el ingeniero. Pero bueno, sí, yo ahorita que dijo Elena matemáticas, sí supe, yo creo que por dónde iba y le atiné, sí. Y luego es curioso que la incógnita, la I, ¿no? Al final es el que deja de ser una letra matemática, que yo también soy ingeniera, para convertirse en la conjunción, o sea, al final suma, y es el que suma, y es el que añade, ¿no? Muy bien, Sara, sí, tal cual, sí, efectivamente es el que toma la decisión valiente, ¿no? ¿Y qué cosas o qué imágenes os han llamado la atención? Si se mezcla con preguntas también nos vale. Cosas que os llamaron la atención o preguntas que os habéis hecho, lo que queráis. A mí cuando en la escena en la que dice que se van a mudar a un país, ¿cuál es el momento en el que la madre tiene en las manos como un charco de agua y le tiende un barco hecho de papel? Eso me gusta mucho. También la imagen en la que está ya de mayor sentado en la cama, pero ahí no he podido ver qué tiene entre las manos. ¿Qué tiene? Ah, te lo acerco, mira. ¿O qué va? Pero qué va. Eso no. Explícanoslo mejor. No se ve. Es lo que aparece, es uno de los símbolos que aparecen todo el rato. ¿Como el huevo? Exacto. Las jaulitas. Sí. Con el huevo. Que el huevo es como luz también, ¿no? No. Bueno, ya nos contará después, a ver. Esa es para mí, o era para mí, una de las grandes incógnitas. Esas cajitas con esos huevos, porque a veces brillaban, porque a veces no brillaban. Y los niños al final, ¿no? Que están cuando él sueña, ¿no? Me parece, si no recuerdo mal, que estaban los niños metidos en ella.
Miren, cuando acabemos, yo tengo aquí al lado mío, tengo a mi responsable comercial que disfruta de los libros o álbumes, y si no les importa, después le voy a dar paso a ella para, después de ustedes hablar, reflexionar, conocer bien ese huevo, ese color dorado, ese capirote, desde el punto de vista más de la ilustración, ¿no? Porque aquí tenemos a Toño, pues sí que Estíbaliz, mi compañera, lo va a desgranar de una manera que le va a fascinar. Pero eso lo dejo para el final. Venga, genial. Ya se está poniendo nervioso, ya está resoplando. O sea, yo ¿Queréis lanzar el amarillo en vosotras? psicología del color, bueno, pero que aquí no se puede dar respuestas, ¿no? Todavía estamos en la No, fase de... justo iba a decir Ah. eso. Podemos ir mezclando. Si queréis que lancemos ahora las interpretaciones sobre este tema de todas, genial. Y luego si eso volvemos a las preguntas. Dale, Sara. No, que cuando existe la acogida, ¿no? Sí que se transforma el color, o sea, de repente hay un color amarillo, que en psicología del color sí que se asocia a alegría, ese color. Yo busqué, porque dije a nivel chakras, ¿qué chakra es el chakra amarillo y qué representa? Y vi que era el tercer chakra y aluciné con lo que representa. Entonces me pregunto si es tema de cultura colectiva que utilizamos sin darnos cuenta o si la ilustradora lo pensó o algo, porque es identidad, autoestima, poder personal y voluntad, entre otras cosas. Y como que resuena mucho con lo que cuenta la historia. Sí. ¿Qué más os ocurre a las demás con respecto a esas cajas y a esos huevos y a esos colores? Pues, aunque la primera impresión me recordó a un huevo, luego también a mí me recordó a un hueso de aguacate encerrado con dentro siempre hay algo que vivo, ¿no? Y que hay que ayudarle a que de alguna forma, con mimo, con cariño, a que eso germine, ¿no? Pero bueno, fue lo que me recordó. Leyendo un poquito y conociendo que el autor era, no era de aquí, era de Latinoamérica, pues pensé que a lo mejor podría tener algún sentido, pero bueno, Qué chulo, me gusta. no lo sé. Y respecto a lo de las cajitas, al principio, las cajitas estas que parecían como jaulas, que luego hay en una ilustración, juegan como si fuese al boliche, ensartando. Bueno, juegan los que estaban juntos. El que, como decía Sara, el que llega de fuera, el nuevo, el distinto, el diferente, el que no es acogido al principio, pues está como señalado con ese gorrito capirucho que también me recordaba un poco a la escuela aquella tradicional de hace tiempo, o que ponían aquellos gorritos y aquellas cosas, independientemente de que también tiene relación, ¿no? Con lo que ella puede tener relación con lo que ella ha comentado. La iluminación que se produce más o menos a mitad de la historia, en lo del color, de los grisáceos, como de pronto pasan a esa luminosidad del amarillo y cada vez como que es más fuerte, pues como que es cuando la historia se vuelve más agradable, donde hay más aceptación, donde empieza la amistad, ¿no? Y tristemente, por desgracia a mí me ha recordado, yo vivo aquí en una zona en Aguadulce, Roquetas de Mar, donde hay mucha población inmigrante y... Ay, pobre. Es normal. Ay, no sé por qué. Ahora te oigo otra vez. Es que me emociona. Claro, normal. Es que son temas que emocionan, está bien. Un tema candente que por desgracia continúa, en el que nunca debemos de... Hay que estar ahí atentos y atentas para que eso, lo que ocurre, el ponerse en situación de, si es algo tan sencillo y tan complicado a la vez, de decir pues que
¿Cómo me gustaría que me trataran a mí? Simplemente eso, ¿no? Simplemente eso, pero que es muy complicado, porque a veces no solo depende de ti, y a veces el dejarse llevar, el miedo a no, por la coacción, por el que dirán, cómo me van a tratar a mí, se me va a repercutir. Entonces, bueno, pues ahí otra cosa que me llama la atención, y ya paso, es el tema de la espiral desde el principio, que el personaje está como en una espiral, es como algo sin fondo, ¿no? Como que te está engullendo de alguna manera esa situación complicada, y como al final, como que debajo de la cama, en la última imagen, está como eso más difuminado, más no solucionado, porque es algo, un problema por el que ha pasado esa persona, pero mira cómo al final está, no es tan nítido como al principio, porque desde la portada se ve el agujero este en espiral ahí, y bueno, iba en todas las... Pero bueno, a mí es un álbum que me gusta muchísimo, de verdad, lo voy a recomendar mucho, y tiene muchísima amiga. Eso que has dicho lo he anotado, Sara, porque me ha encantado el tema de la I, como sumar, la conjunción, es que es fabuloso. El cierre, gracias, ya está. ¿Alguna más quiere lanzarse a comentar el tema de los símbolos, de los colores y eso? ¿U otras preguntas u otras imágenes? A mí, bueno, yo vuelvo a hablar. Dale, claro. Te A mí puedes también me ha repetir. llamado mucho la atención eso, la imagen de, como decía Carmen, cuando está en la cama de anciano, que lleva toda la vida arrastrando eso, ¿no? Y que lo soluciona, que la única forma que tiene de solucionarlo es en sueños, ¿no? Lo que también, bueno, eso. Sí. Que lo intenta solucionar en sueños, ¿no? Porque cuando tienes algo ahí que te reconcome, siempre te va a volver, siempre te va a volver, ¿no? Sí. Sí, a mí me hace preguntarme si es siempre así para él o si es porque su hijo le ha traído ese recuerdo que esa noche a él se le activa la espiral, que yo me imagino que siempre es algo que está latente, porque temas así que desaparezcan por completo no lo veo posible en un ser humano. Pero digo, igual también es como que le ha llevado de nuevo a ese momento. Sí. Y me pregunto también mucho acerca de por qué se imagina, porque esto, claro, es más fácil verlo si tienes el álbum, son sus antiguos compañeros de él, en plan, los que rechazaron al primer nuevo, digamos, ¿no? Y me pregunto por qué se los imagina en esas cajas, si es que piensa que ellos no han, no sé, no se han movido de ahí, porque él sale volando. Entonces es como que él ha dado un paso y considera que los otros no lo han dado. Y me pregunto, ¿y cómo lo sabes? ¿Sigue en contacto con ellos? Como que me genera muchas preguntas esa ilustración, me parece muy interesante. Luego es curioso, ¿no? Cuando tienes amigos del colegio, por ejemplo, que hace mucho que no ves, es que siguen manteniendo sus roles. Los roles, aunque luego fuera del colegio no los tengan, porque seguramente no los tendrán, ¿sabes? Pero es que en los chats, o sea, yo tengo un chat y siguen manteniendo los mismos roles. Sí. Entonces igual el que M, ¿no? Era el que decía que no. Creo que sí. Igual M sigue manteniendo ese rol en... Claro, Porque luego sí. pasa, ¿no? Luego pasa, hay adultos que se comportan igual. O sea, no es una cosa de niños. Luego eso se extrapola generalmente a gente que tiene puestos de poder, ¿no? Sí.
Elena Losada, que has abierto y cerrado el micro, no sé. Me iba a intentar ahí. Bueno, estoy de acuerdo con Sara que cuando habla de los colores, por ejemplo, el color amarillo, esos amarillos que salen ahí, es un color cálido, ¿no? Y entonces me recuerda pues a cálido como una buena acogida, ¿no? Cuando hacen una buena acogida, pues, no sé, me recuerda a eso. Y claro, y lo importante que es que te hagan una buena acogida en cualquier sitio, ¿no? En un barrio, allá donde vayas, ¿no? No sé, me ha parecido bonito eso también, así con... Luego hay en algún momento, no sé si es un... Es claro, yo no tengo el libro, pero por lo que he visto, parecía que había un faro con una luz, ¿no? Puede ser una casa, un faro, sí. Y Es después ya... como, claro, es que sin el libro es difícil, porque al final, vaya, como lo he interpretado yo, es que esto que a veces proyecta en negro y luego en el caso del siguiente, de Y, proyecta en amarillo, es lo mismo que la jaula en la que están los huevos, pero más blindada. Es como, la estructura es la misma y de hecho, a veces lo puedo enseñar aquí. Pues aquí se parece un poco más. Este es el de Y, que tiene como, bueno, yo lo veo así como que tiene menos protección que el del anterior y que la luz que proyecta es amarilla. Y yo creo que es eso lo que a ti te parece un faro probablemente, porque sí, como que proyecta una luz, una llamada, es como una llamada al otro. Quizás. Sí, y bueno, y supongo que debe tener alguna relación también con esas jaulas, ¿no? Es como que, bueno, el que al final ha conseguido proyectar el bien, ¿no? Bueno, el bien, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y luego los demás que a lo mejor están así como muy encerrados en sí mismos, ¿no? No sé si será Sí. eso. Ujú. A mí me parece muy potente esta imagen porque este viene a destapar esa jaula, a quitarle como el caperuzo y al mismo tiempo, claro, él se libera también. Es como, yo lo veo como la liberación de una identidad, de ven, te permito ser, ¿sabes? Es como, es curioso. Y me duele decir te permito ser, porque siento que todo el mundo debería estar permitido a ser. Pero a veces, si el otro no te lo permite, ¿hasta qué punto puedes serlo? De hecho, hay una ilustración ya en la parte donde empieza la parte amarilla, que están ellos jugando, haciendo una fila, y van con esa misma jaula, pero al revés, y tocando a modo de un metalófono, jugando, ¿no? Con el sonido, con la música, cuando él entra a formar parte del juego. Entonces están celebrando, dando la bienvenida, aceptándolo, formando parte del grupo, ¿no? Hacerles sentir de que, oye, que tú eres uno más de nosotros, ¿no? Y cambia totalmente el objeto, lo que contiene, el sentido, ¿no? Lo otro más individual, todo más encorsetado, más encerrado, más de presión, ¿no? Y esto más de, pues, de libertad, de juego, de compartir juntos. Lo otro como algo más individual, ¿no? Venga, Ana, Leticia y Susana, que hace mucho que no escucho vuestra voz. ¿Quién se lanza? Bueno, yo es que, como iba en el coche, Claro, lo has visto muy chiquitín, ¿no? en realidad he escuchado el texto, pero no estaba viendo las ilustraciones, las he visto muy rápido, o sea, muy rápido al final. Claro. Y el texto me ha gustado muchísimo, ¿eh? Tengo que decir que, de hecho, me ha parecido muy curioso porque hace unos días mantuve una conversación con un amigo mayor que es de origen marroquí. Y en realidad esta historia era su historia de adulto. Esto de lo que hablaba Carmen, ¿no? El entrar a formar parte. Creo que el libro no habla solo de los niños, creo que es algo que hacemos todos los seres humanos. Da igual la edad. Y eso me ha gustado mucho. Esas lecturas que puedes tener cuando te acercas a la historia más allá de la infancia. Porque al fin y al cabo la herida de no sentirte admitido, no tanto aceptado, no, sino admitido, formar parte de algo, creo que es una herida que se queda siempre, que es un poco lo que pasa al final del libro.
Entonces, a mí me ha gustado muchísimo. Luego me ha sorprendido ver las imágenes porque al comienzo me han resultado un poco claustrofóbicas. Me recordaba un poco a este cine alemán de los años 20, ¿no? El gabinete del doctor Caligari y cosas así. Me recordaba ese tipo de imágenes, pero al fin y al cabo entiendo que justifican un poco lo que la historia quiere decir. Pero me ha gustado eso, que no fuera una historia exclusivamente, o sea, que no haya simplificado el sentido de lo que quiere decir para que quede masticado para los niños y niñas, sino que realmente tenga la altura suficiente para que todo el mundo pueda encontrar un espacio. Eso me ha gustado mucho. Yo he de destacar también lo que, bueno, todo lo que comentáis y la dualidad de la historia. Tanto, bueno, la perspectiva más bien, de ver la perspectiva del grupo de clase a ver la perspectiva del niño. Y la verdad es que eso me ha gustado muchísimo, muchísimo. En toda la evolución del... Y estaba esperando, a ver, por favor, a ver quién del grupo se va a animar a acercarse o él que se anime a acercarse a ellos, que cuál de los dos al final lo haría o no lo haría. Y está muy bien ver las dos perspectivas. Está muy chulo, muy enriquecedor. Pues que lo de fue su decisión es muy potente esa frase. Esa te da como directo en Diana. Sí, es muy potente. El otro día pensaba en eso porque escuchaba un Eckhart Tolle, es un escritor espiritual y decía que cuando actuamos de forma inconsciente no estamos decidiendo nada. Tipo, que es cuando tomamos conciencia que podemos tomar una decisión. Pero cuando vas en piloto automático y no te das cuenta, no es decisión. Y es como, wow, ¿cuántas veces decidimos realmente Pues lo que en estamos neurociencia, haciendo? en neurociencia es al revés. O sea, todo lo que hacemos ya está decidido antes de que lo sepamos. ¿Sabes? Nuestro cerebro ha decidido Claro, exacto. y luego Este cerebro, sin que seamos conscientes de ello. ese es el tema. Eso es. Él habla como que del inconsciente es el 95% de nuestro procesamiento y en un 5% tú sabes lo que vas a hacer, por qué y tal. Exacto. Creo que es lo mismo. Sí. Entonces es como cuando él dice, fue mi decisión, digo, ostras, ¿realmente fue su decisión quedarse solo? ¿O fue un programa, sí, una presión social? Sí. Y luego a mí me aterra los maestros, ¿no? Que aparecen en el libro de, bueno, ya, yo ya los he presentado, ¿no? Además, lo curioso es que los presenta al día siguiente, que eso lo puntualiza. Y al día siguiente me presentaron a la clase o al día siguiente. ¿Y el primer día qué ocurre? A mí eso me ha angustiado también. Eso a mí me ha llegado al alma porque soy maestra jubilada y bueno, pues no concibo que eso pueda hacerse. No, no lo concibo, la verdad. Sobre todo cuando te pones en situación de la persona que llega, ¿no? Que llega indefenso, asustado o asustada, ¿no? Y bueno, pues que tiene que tener eso, una buena acogida, lo que hablábamos, ¿no? Es que es fundamental. Sea niño, sea adulto, sea quien sea, cualquier persona, sea cualquiera de nosotras y de nosotros, ¿cuántas veces no hemos hecho algo o no hemos acercado a algo hasta que, bueno, al final dices, bueno, pues mira, yo tomo la decisión y lo hago. Y es eso, las elecciones, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos y lo que no decimos. O sea, todo eso son decisiones tan importantes. Y cuando he leído eso que los maestros al día siguiente lo presentan, no, ¿y esto? Si tiene que ser centro de, no sé, pero bueno, supongo que sí, que habrá, eso está basado porque sí hay realidades así, también las hay, por supuesto, hay de todo, ¿no? En todos sitios, pero que pensando en esa persona nueva, tiene que ser durísimo para esa persona. Y bueno, la profesora o la maestra o el maestro, pues parece como que
bueno, es una rutina más, ¿no? Como forma parte, es algo. Sin embargo, al final, en el último, como cuando llega, le presenta cómo cambia también el rol, ¿no? De todo, ya es otra actitud en todos los sentidos. En fin, yo también estoy de acuerdo, Sana, con eso. A mí me ha llegado ahí. Qué maravilla escucharla, porque son interpretaciones que tiene cada uno, y te digo, hay cosas que estoy viendo ahora que no había visto, ¿eh? Hay veces que dicen algo y cuando me ven que me estoy girando, pues se lo estoy diciendo a mi compañero, digo, ¿lo escuchaste? ¿verdad? Que son cosas que es lo rico que tiene el álbum, ¿no? Las interpretaciones, el color, el huevo, el capirote, ese detalle que decías, Carmen, de al día siguiente, pues una cosa, por eso estoy diciendo a mi compañera, que no me había parado a pensar en eso, ¿no? Y el primer día, ¿qué pasó? ¿No? Carmen, tú lo dijiste, y el primer día, ¿qué se vio? Obligado al día siguiente por la presión a decir, mira, este niño está aquí. Es increíble. Yo creo que es lo enriquecedor de este tipo de libros, es eso, ¿no? Las capas que tiene, el tipo de lectura y que no hace pensar. Y más hoy en día, la migración, la guerra, la religión, la política, todo, absolutamente todo. Y hoy en día encendemos la tele y lo estamos viendo, ¿no? Yo te digo, yo tengo una niña, es un tema más personal, pero yo tengo una niña de 13 años y si ustedes le preguntan qué es lo peor que me podría hacer, ¿no? El ser indiferente con un compañero, con una persona con discapacidad, con una persona de otra religión, es algo que ustedes le preguntan y ella le diría eso. Pues para mí eso es el valor más importante que tiene el crecimiento de un niño o una niña, ¿no? Porque eso después lo va a trasladar en el futuro cuando sea adulto, ¿no? Y para mí, te digo, este libro está genial cuando él trabaja con adolescentes, cuando él trabaja con niños y niñas, es que es una maravilla. Y a veces te fijas en las miradas de algunos como diciendo, uy, como reconociendo que algo mal le han hecho porque, ¿no? Como se mira, ¿no? Como al compañero como señor, pues, lo que hicimos el otro día, ¿no? Y yo creo que están tan mal de moda el normalizar las cosas, ¿no? Una guerra, si todos los días sale lo de Gaza, si todos los días sale lo de los emigrantes en Cayuco. Aquí nos pasa en Canarias, ¿no? Con el tema de la migración, día tras día. Y lo ve y se normaliza, ¿no? Y tiene que haber elementos, tips en la sociedad que te hagan frenar y decir, oye, que no podemos normalizar. Que lleguen Cayuco todos los días y que se mueran y no sabemos cuántos se mueren, cuántos no llegan, no podemos normalizarlo, ¿no? El problema es la discapacidad, también una cosa que a mí me mata, ¿no? No lo podemos normalizar, ¿no? Yo creo que es una herramienta perfecta para trabajar, no solo los adultos, sino los adolescentes, es una herramienta espectacular. A mí me gustaría decir que estoy fascinado con todo lo que he escuchado y por eso prefiero hablar poco, pero también ya me está entrando el miedito de que digan a qué invitamos a este señor, ¿no? Hubiera puesto una foto suya y con eso. Pero sí, tal vez me gustaría intervenir para decir que es un tema, este libro sí lo escribí yo desde muy adentro. Es un texto muy breve, pero muy del corazón porque es un tema que me importa mucho, ¿no? A nivel personal, tengo muchas experiencias que tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, no leíste la dedicatoria, Elena, pero... Es verdad. Y mira que pensé que era importante y se me despistó. Pero la dedicatoria la leo yo, si quieren. Dale, claro. Giulia Landonio se lo dedicó a sus padres, así dice a mis padres, ya non solo. Ya tendría que explicar ella qué es non solo. Pero yo se lo dediqué a Marifer, así dice, para Marifer, aquella niña valiente de tercero de primaria. Y Marifer es mi hija. Ahora ya tiene 14 años y es una muchachita muy entera, pero
pero nosotros le hicimos la trastada de cambiarla de escuela en tercero de primaria. No entró a mitad de curso, entró a principios de curso, pero vivió mucho de lo que está aquí, ¿no? Sin ser ni rara ni hablar otro idioma, pero sí era la niña nueva. Y a mí me consta, porque lo viví de la manera más cruel, que nadie se acercaba a ella, ¿no? Y los maestros no lo propiciaban. Y me enteré, digo, de la manera más cruel porque pues yo estaba convencido de que yo la dejaba en la escuela y ella tenía su día normal, pero un día tuve que ir a hacer un trámite administrativo y no solo la dejé, sino que la acompañé y entré yo a hacer el trámite administrativo, y yo desde las oficinas de los profesores, ¿no? Desde donde estaba ahí, digamos que donde estaba yo haciendo el trámite, se veía la ventana hacia el patio y todavía no entraban a clases y mi hija estaba sola, sentada en un rincón, ¿no? Y los demás niños jugando, ¿no? Y eso me rompió el corazón, pero durísimo, ¿no? Después, digo, hubo como cierto manejo ya del papá en otro sentido. Por ejemplo, yo la dejaba muy temprano en la escuela porque por cuestiones de tiempos de la familia, etcétera, y hasta me convino un poco ver eso porque nos acercó mucho a ella y a mí. Yo entonces ya no la dejé tan temprano y nos poníamos a leer juntos en el coche, ¿no? Y hasta cuando ya daba la hora, ya la metía, la dejaba entrar y por lo menos ya no estaba tanto tiempo solita. Pero sí le pasó mucho de esto. Por ejemplo, el niño que está retratado aquí, que le quita el almuerzo al niño nuevo, pues también le pasó a mi hija, ¿no? Entonces, o el que solamente le hablaba si le dejaba copiar en los exámenes, a mí me parecía algo brutal, pero real, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto ya tiene bastante tiempo, es mucho antes de la pandemia, pero se te quedan esas cosas, ¿no? Y la verdad es que sí, a mí lo que me llama la atención era pues que yo estaba como autor de literatura infantil y juvenil, visito muchas escuelas en muchas partes del mundo y siempre he creído que los niños son idénticos en todos lados, ¿no? O sea, en todos los países y en todas las posiciones sociales. Me parece que tanto en las escuelas más humildes, cuando ya pasas el camino de tierra y estás en el salón, o en las escuelas de niños más ricos, cuando pasas los 3 filtros de seguridad y estás en el salón, los niños son exactamente iguales, ¿no? Entonces, yo decía, o sea, esto no tendría que estar pasando porque todos nos sentimos así en algún momento, ¿no? Y a veces es tan fácil como decir, pues tráelo, háblale, ¿no? Y algo muy bonito es que, por ejemplo, mi hija Marifer ahora lo hace, ¿no? O sea, es incapaz de dejar un niño ahí solo, ¿no? O sea, ella misma ve a alguien solo y se lo jala. Y de pronto tiene ese valor educativo, a lo mejor pasar por algo así, ¿no? Pero bueno, yo tenía que hablar de eso. Por ejemplo, en el caso de mi hija, pues fue así, ¿no? Pero también voy a contar así muy brevemente que a mi mejor amigo, yo lo conocí también así, ¿no? Y ahí sí era raro porque él es descendiente de japoneses, pero no hablaba otro idioma, ¿no? Y él sí llegó a mediados de curso cuando yo estaba en tercero de primaria, y así como se los cuento, llegó un niño japonés al salón y no nos lo presentaron. O sea, llegó el niño japonés al salón y completamente aterrorizado, lo que hizo fue sentarse en la última banca y abrió el único libro que tenía en ese momento, que era un diccionario, ¿no? Porque no tenía los libros de texto, no tenía nada, entonces abrió un diccionario y todos los del salón especulamos que no sabía hablar español. Entonces, pues nadie le habló, etcétera.
Y antes de que me fuera yo a mi casa, la maestra me dijo, oye, este niño nuevo se fue a vivir enfrente de tu casa. Te voy a encargar a ti y a Vladi, que era otro niño que vivía cerca, les voy a encargar que vayan a su casa y le presenten los apuntes que llevamos y le ayuden como a tratar de regularizarse. Y y nosotros le dijimos, pero pues si no habla español, ¿cómo vamos a comunicarnos? Dijo, no, habla perfecto español. Lo que pasa es que pues, es muy tímido, pues claro, llegó y no conocía a nadie, ¿no? Entonces la maestra nos obligó, entre comillas, a hacer ese enlace, que a la fecha yo le agradezco porque sí, yo fui a su casa y a la fecha es mi mejor amigo, ¿no? Y y fue algo así tan sencillo como hagan esto, ¿no? Y no todos los profes lo hacen, ¿no? Pero sí, de pronto dices, sí debería de ser algo casi de apretar un botón, ¿no? Niños, aquí está este niño, a ver, ¿cómo que está solo? Vengan, acérquense y todo se pinta de colores, ¿no? Pero bueno, son dos cositas que quería comentar porque sí, hay veces, hay libros que sientes que necesitas escribir y yo le agradezco mucho a Calle y a Ernesto que lo hayan agarrado y además que hayan pedido a Julia que lo ilustrara. Para mí es una cosa tan bonita que de pronto siento que no me pertenece ya, ¿no? Porque todas estas interpretaciones que están saliendo de todas ustedes, a mí me tienen maravillado justo por eso, porque me parece que todo lo que hizo Julia es una forma de potenciar el texto que me abruma, ¿no? O sea, es verdad, el texto cuenta una historia, pero las ilustraciones la refuerzan y cuentan de alguna manera otra y hacen hincapié en imágenes tan poderosas, ¿no? Y de pronto tan misteriosas, pero a la vez tan poéticas que, que a mí me sobrecogen, ¿no? O sea, a la fecha yo tampoco sé el significado de muchas cosas. De hecho, creo que no, probablemente no sepa el significado de ninguna, pero todas me golpearon íntimamente cuando me las mostró Cayetano, ¿no? Así de quedarme sin palabras porque tú lees y ves y sientes que todo tiene sentido, ¿no? Aunque no lo sepas explicar. Entonces, pues no sé, también me hace muy feliz que sea un libro que haya salido en otro país, porque es mi forma de poner algo en el mundo y no solamente en México, ¿no? Sino allá en España, en Canarias, que además gente muy linda, alguna vez sí estuve allá con ellos y también por eso quise colaborar, pero es una forma para mí como de sembrar una semillita en otro lado para ver si germina hacia más lados, ¿no? Hacia más lugares. También el hecho de que Julia sea italiana, bueno, es muy lindo, ¿no? Como todo cómo se dio. Entonces, pues no sé, escucharlas a todas ustedes me hace sentir incluso así, ¿no? Como el otro, como el ajeno, porque, porque siento como si estuvieran hablando de un libro que yo no escribí, pero sí lo hice y me hace sentir muy calientito el corazón, pero en realidad sí siento que ya no me pertenece, ¿no? Ya le pertenece más al que lo tome y de alguna manera pues es a lo que le apuesta yo creo cada autor. Y ya, muchas gracias. Qué lindo, Toño. Gracias a ti. A ti. Estíbaliz, ¿quieres desvelarnos? ¿Sí? A ver. Ay, cuidado, cuidado. A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Un abrazo para todos. Qué gusto saludarles y sobre todo qué gusto poder escuchar la maravilla que hace el libro álbum, que es crear todas estas interpretaciones y hacernos sentir tantas cosas diferentes, pero todas igual de maravillosas y correctas. Y bueno, respecto a el otro, un saludo especial para Toño, permítanme. Claro. Respecto al otro, me parece que es un álbum grandioso en el texto y en la ilustración.
Si repito cosas, me perdonan, no he estado todo el tiempo, pero es grandioso porque creo que nos da la posibilidad al lector de ver, sentir todas las partes implicadas en este acontecimiento, suceso, no sé cómo llamarlo, que es una historia universal que ha sucedido, sucede y sucederá desgraciadamente. Y aquí tenemos una herramienta maravillosa, pues para crear un mundo mejor, creo. Un mundo mejor. Y decía que nos da la posibilidad desde el texto y la ilustración, precisamente a través del esquema narrativo y del color, poder sentir todas las partes para que el lector pueda ver la cara positiva, la negativa y viajar así a través del color y poder sentirlo, ¿no? con más intensidad, ponernos precisamente en el lugar del otro. Y creo que por eso ya es maravilloso. Seguro que han hablado, bueno, de la parte textual, por supuesto, y en este caso el color, pues, juega un papel fundamental como hilo conductor junto al esquema narrativo, que a mí me parece el formato tal y como está contado. Bueno, seguro que han desgranado, pues, ese esquema de ecuación casi de estas letras de ecuación matemáticas que nos ponen en las dos perspectivas a la vez. Entonces, a mí me parece maravilloso. Y si me centro un poquito en el color, pues, perdón, el amarillo, es el amarillo bizantino. No sé si habían escuchado algo por ahí. Es el amarillo bizantino, es el que ha usado esta ilustradora maravillosa, Giulia D'Antonio, que tiene un sentido pues muy espiritual y muy de conexión con el interior, y que un poco va a esa parte del huevo que va pululando por ahí, que está desde las guardias, que al final es como una representación de nuestro interior realmente, ¿no? Que a veces está iluminado y que a veces no, que a veces está encerrado y a veces no, porque a veces estamos conectados y a veces no, a veces tendemos la mano y a veces no la tendemos. Y ese amarillo, como te decía, es el hilo conductor del libro para mostrar la parte positiva y la negativa. La negativa la vemos al principio, donde predomina el blanco y negro, donde el niño, el otro, al final se convierte en invisible, es discriminado y casi desaparece, ¿no?, de nuestra óptica. Y luego llega a la mitad del libro el color, donde realmente está la otra cara de la moneda, la positiva, cuando el niño nuevo se integra y cuando pues nos integramos y todo fluye correctamente, ¿no? Si vamos al principio, nos fijamos en el amarillo del moflete, que, a ver, el amarillo que está aquí va a ser, yo siempre llamo la atención sobre el niño del suéter de cuadros, porque es el que vamos a ver la evolución en el libro, ¿no? Siempre digo, fíjense en el suéter, que luego va a aparecer. Y este moflete amarillo va a ser bueno, no sé cómo le llaman ustedes, el cachete, ¿no? Amarillo va a ser el punto de conexión de este niño, que al final para mí es el hilo del afecto, el hilo de tender la mano, el hilo de poder conectar con el otro y de ayudarle, ¿no? Al final eso que da tanta felicidad, no solo al que recibe la ayuda, sino también proporcionarla. Eso nos da mucha felicidad. Y bueno, luego está esta flor que se va desgranando en ocasiones como muestra de, sobre todo aquí, que empieza como a desintegrarse, porque el niño del suéter de cuadros quiere ayudar al otro, al nuevo, pero se siente coaccionado con esas miradas. No sé si han observado esas miradas tan penetrantes de los compañeros que no permiten al otro dejar ser, dejar ayudar, ¿no? Y que él, pues con cabizbajo, pues va. Sin embargo, esta conexión del amarillo, la flor que quiere tender, que al final se va a ver unida, no sé si me parece maravillosa. Antes hablaban también de, Toño, además de esta parte del acoso, del bocadillo, de copiar, que también me parece que es un tema muy importante. Y si ven el molino, esa casa donde está encerrada el huevo
muchas veces sin color porque estamos invisibles, ¿no? Y hay momentos en los que empieza a despertar la luz, también la podemos apreciar. El niño sigue intentando conectar, el otro, aquí esta ilustración a mí me parece tan fuerte, cuando ya el niño deja de existir, es invisible, los otros ni se han dado cuenta, pero ya ha desaparecido, ¿verdad? Y vamos al momento de inflexión del libro, a través del color, donde va a comenzar el color, y esto es un detalle que también, no sé si lo han observado seguro, pero bueno, si me repito me perdonan, que a mí me parece muy importante, cómo está representada la inmigración de la ilustradora, cómo la ilustradora ha representado la ilustración. El niño nuevo del suéter de cuadros que quería ayudar al otro, pero que nunca lo ayudó porque se sintió coaccionado por la pandilla y nunca le tendió la mano, se ve en la tesitura de ser el otro en este momento, donde cambia la historia. Y digo, cuando, cómo es representada, les decía, esa inmediación, no sé si pueden apreciar el barquito pequeño que está por aquí y aquí, cómo está representada, ¿no? Ese momento en el que el niño se convierte en el otro y empieza el color, ya aquí esta página es beige, fíjate cómo aquí ya desprende luz, porque ahora sí tenemos conexión y hay otro niño que tiene el color amarillo y el huevo ya está afuera y aparece la luz. La luz, antes hablaban del banquete, que me parecía maravilloso, de todo lo que representaba. Este viaje hacia el color y hacia la parte positiva de la cara positiva de esta misma moneda, ¿no? Y es maravilloso ver cómo se sienten cada una de las partes en cada una de las dos caras de la moneda. Hablaban antes de esta ilustración, les oí decir algo. Aquí nosotros pues vemos a este adulto, al niño del suéter, como yo digo, del suéter de cuadros, que es adulto, que tiene a su hijo que le llega y le cuenta que hay un niño nuevo y el que lo que hace es contarle la historia positiva para que ayude al otro. Y volvemos al sueño y volvemos al color. Antes hablaban también de por qué están encerrados. Me parece maravilloso. Antes veíamos cómo se sentía coaccionado y tenía que regresar a la pandilla, y ese huevo y esa aula, o como queramos llamarlo, y ese grupo seguía como unido en el mismo círculo. Esta imagen donde el niño vuela ante las nubes y se aleja de la pandilla, porque en su sueño lo que quiere es conectar con su amigo. Otra vez la flor y otra vez el amigo. Para al final, fíjate, esto que estaba al principio sin luz, esa casita que al final representa ese interior y esa conexión, pues ha llegado totalmente a la luz. Es un poco muy por encima algunas apreciaciones del otro, y me parece maravilloso, me parece una herramienta necesaria para todos los contextos, desde casa, por supuesto el aula, en bibliotecas, no sé, en todos los lugares, precisamente porque podemos ver todas las partes del mismo suceso, y creo que a partir de sentir todas las partes podemos crear la empatía y esa construcción de un mundo mejor o con personas mejores. Muchas gracias, qué chulo. No Bien, le digo bueno, yo sabía que Gracias. hablar. Bueno, hay muchas más cosas, seguro, que ahora con los nervios y la emoción se me van. Pero el texto me parece maravilloso, Toño. Muy lindo. Mm. No sé si hay Muchas alguien. gracias por tu aportación. Estuvo buenísimo. Maravilloso, sí, lo del cachete es impresionante, sí. Sí. Sí, pero, y lo de la flor, yo lo de la flor creo que lo dejé ir hasta ahora. Ah, qué bueno. Qué bueno que descubramos cosas juntos, ¿verdad? Sí, El libro nunca acaba. Y está sí. vivo.
¿no? La historia está Sí. viva. Está viva. Una de Sí. las, nosotros que apostamos tanto por el libro álbum, siempre es algo que decimos y defendemos. Son libros infinitos. Realmente, cada vez que los abras, vas a descubrir un pequeño detalle, algo nuevo. Tu estado de ánimo también va a depender, porque te va a hacer sentir cosas diferentes. Entonces, nunca está agotado, es infinito. A veces cuando esa idea tradicional que hay sobre el libro álbum, ¿no? Son muchos dibujos, muchas ilustraciones, poco texto, como pocas palabras ya no, pero hay una atmósfera maravillosa que se crea entre ese diálogo, entre el texto y la imagen que hace que nunca tenga fin, creo. Sí. Y que además, si lo compartes y dialogas sobre él, como es el caso, hace que todavía sea la experiencia lectora sea aún multiplicada por infinito, ¿no? Y no sé, es maravilloso. Mira, estoy sonriendo. Perdone que estemos, yo me estoy levantando y Sí. sentándome, es que estamos montando una serie aquí en Tenerife. Entonces, estamos en mitad del montaje, entonces, claro, tengo que estar haciendo cosas. No podíamos eludir el montaje ni la conexión. Pero bueno, gente fantástica y comprensiva. Pues no sé si queréis comentar, si alguien quiere comentar algo más o si pasamos ya al cierre. Normalmente lo que hacemos de cierre es decir qué nos llevamos, en qué vamos a pensar mañana, con qué nos hemos quedado un poco. Entonces, si queréis comentar algo antes, adelante, y si no podemos lanzarnos directamente a compartir lo que nos llevamos. A mí me gustaría leer algo que escribí hace ya más de 10 años, cuando fue como el primer día de clases de los niños acá en México. Un textito muy chiquito, pero me acordé ahora de él y me acordé de esto que decían, pues que los adultos también de pronto nos sentimos así. Es muy breve, pero me gustaría ponerlo como aportación, nada más como para reforzar lo mismo, pero a lo mejor es un poco redundar sobre lo del texto, pero hablando de esto, ¿no? De la importancia que tienen ciertos temas para mí. Se los leo rapidísimo. Léelo Ya. tranquilo, no te preocupes. Encantada. Le puse así, primer día de clases. Y con todo me tocó ver en la calle al menos a un par de niños chillones. Una niña siendo arrastrada por su mamá como si fuera la guillotina y hasta restos de vómito, leche y cereal en las escaleras del metro. El mismo Bruno, es decir, mi hijo mayor, puso ese terror en términos precisos mientras lo llevaba a su nueva escuela. ¿Y si nadie quiere jugar conmigo? Esto fue cuando entró a primero de primaria, después del preescolar. El horror. Tal parece que esa pavorosa angustia del primer día de clases está fuertemente ligada a la necesidad de encajar, de ser aceptado, de no estar dando vueltas en el recreo con las manos en los bolsillos y pateando piedritas mientras otros se la pasan bomba y rebomba. Confieso que dejé al niño en la puerta de la escuela y un escalofrío me recorrió la espalda. Porque a mí no solo me pasaba, sino que me sigue pasando. En fiestas o en reuniones o en juntas o en viajes o en congresos o en pláticas o en ferias o en trabajos o en cursos o en talleres o en entrevistas y si nadie quiere jugar conmigo, el consuelo es este, chamacos y chamacas. Paren bien la oreja. Siempre hay otro que tiene el mismo miedo. Los mejores amigos que he hecho en mi vida han sido grandes pateadores de piedritas. Y ellos han hecho poco a poco que mi zona de confort se extrapole al mundo entero. Así que no le den mucha importancia al asunto, pero sí procuren cargar consigo un lunch suficientemente suculento. Me encanta, qué bonito. Tengo que admitir que, por ejemplo, cuando fui allá a Tenerife, como no sabía quién más iba, no sabía si iba algún conocido mío,
iba con ese miedo, si nadie quiere jugar conmigo. Después me encontré ahí a Fanuel, a Sergio Andricaín, a muchos amigos y a los más que hice después, pero siempre vas con ese temorcito, ¿no? Y es muy lindo cuando la gente comprende eso, ¿no? Que pues todos podemos jugar juntos, ¿no? Bueno, gracias por escucharme. Gracias a ti. Venga, ¿qué os lleváis entonces? Bueno, le doy yo. Dale. Pues yo me llevo el final, lo último que nos ha dicho Toño, que si nadie quiere jugar conmigo, seguro que hay alguien que quiere jugar. Yo también, porque también he ido a muchas ferias y a muchos congresos. No, lo que dice Toño y que yo creo que todos hemos sido X en algún momento y que intentemos ser Y. Sí. Muy Es bueno. vertical, para arriba, todo para arriba. Sí, pues yo también. Que, bueno, lo importante es que es a veces romper el hielo. Nos cuesta mucho, ¿no? Pero luego, bueno, no sé, es solamente hacerlo, ¿no? Ya, y pasas a otro nivel. No sé. Muchas gracias. Me ha gustado mucho, ¿eh? Para ser el primer día. Gracias. Pues yo esta mañana me he ido a la librería a comprar un libro de Abdelataya para mi amigo marroquí del que se ha hablado antes, pero estaba escuchando todo desde el coche cuando he empezado a escuchar a Elena leer y he dicho, mierda, este era el libro. Así que seguramente iré a hablar con mi amiga la librera y le diré, tráeme también este, porque este es el libro que mi amigo necesitaba para calmar su herida. Qué guay. Bueno, venga, me lanzo yo. Yo me llevo varias cosas. Me llevo ese pasar a la acción como más presente, lo que decías también, Elena, de Dar el hacerlo, paso. de vencer esa primera resistencia que a veces tenemos, que no sabemos muy bien de dónde sale. Y luego también como me voy como con el corazón muy lleno de cariño, como hemos creado como un diálogo como tan de comunidad y de conexión que me quedo también con lo bonito que es eso. Mm. Bueno, aquí éramos un montón de niños dando la piedrita, ¿eh? Como ha dicho Toño. Eso es lo que iba a decir yo ahora mismo, que justo es eso, que porque algunas sí que nos conocemos, pero otras no, pero dices, me lanzo a la piscina y formo parte del grupo. Entonces la proacción, que es lo que decís, es lo que me llevo yo también en ese sentido. Y el ponerte en el lado del otro En también, el la lado del empatía. otro. Eso, Mm. eso. Pues yo me llevo, además de lo que habéis dicho, que es fundamental, me llevo un álbum maravilloso que voy a presentar el 14 de noviembre en el encuentro de club de álbum ilustrado de aquí de Almería. Ay, qué O sea bien. que Qué muchísimas guay, gracias. qué guay, Carmen. Pues yo me la llevo a todos ustedes, pero a Cayetano ya lo tenía aquí en mi corazoncito. Les agradezco mucho de veras que hayan elegido este libro para conversar sobre él. Te confieso, Elena, que cuando vi que eran conversaciones filosóficas, diálogo filosófico, ¿no? Me daba un poquito de miedo porque, pues, a mí la filosofía se me hace como una ciencia oscura casi, ¿no? Muchas preguntas y pocas respuestas, pero entendí en cuanto nos subimos y en cuanto te vi muy sonriente que no era, no iba a ser un examen ni cosa por el estilo, entonces, no, muy bien, padrísimo, y la verdad es que emprenden esto con mucho corazón, con mucha humanidad.
Y eso me encanta, ver los libros desde esa perspectiva, porque siempre he creído que los libros son más de comunidad, ¿no? O sea, no solo es escribir un libro y que alguien lo lea en un rincón, sino todo lo que conlleva, ¿no? Y más los libros para niños. Y voy a medio entrecomillar, porque eso de para niños, pues, son para todos, ¿no? Y hay que dejar fuera la vergüenza de que te vean leyendo El Principito en el metro. Hay mucha comunidad, o sea, desde que yo le mandé el texto a Cayetano, de que lo revisaron él y Ernesto, les gustó, invitaron a Julia, ¿no? Y luego lo que empieza a crecer alrededor, ¿no? Y más que la verdad, un libro álbum de este tamaño, de esta naturaleza, a mí me parece casi una obra de arte, ¿no? Perdón por la posible arrogancia que pueda manifestarse en eso, pero es que queda un objeto tan bonito y tan atesorable, ¿no? O sea, es algo para leerse sobre las rodillas, pero con alguien a un lado, ¿no? Y ambos, o los tres, o los que quepan, descubriendo lo que aquí en esta comunidad descubrieron en un ratito, ¿no? Porque tú, Elena, ya lo conocías, Cayetano y yo, pero los demás que no, y que fueron extrayendo todos estos secretos, a mí me voló la cabeza. Les agradezco de veras muchísimo que me hayan invitado, que me hayan permitido colarme ahí en un ratito en sus casas, y síganlo haciendo, porque de veras creo que es lo que nos va a salvar de la barbarie, los actos más comunitarios, más sociales, más humanos. Y un abrazo desde acá, desde México. Gracias, Toño, tan lindo. Oye, no lo dudes, siempre que quieras participar, eres bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y Diego Pun, que se lleva. Pues mira, me llevo muchos puntos de vista que no había visto de esta historia. Y corrobora la apuesta que hacemos por el libro álbum. Es un ejemplo más que claro y que es necesario. O sea, es necesario seguir publicando álbum, como decía Toño, para leer a cualquier edad, en la intimidad compartida con gente de tu edad, con niños pequeños, con adultos. Yo creo que corrobora el trabajo que estamos haciendo apostando por este tipo de libros, ¿no? Y como decía antes, al principio, cuando estábamos poco, no sé si estaba Elena y no sé si estaba Ana, corrobora también la apuesta que hacemos por autores que más que autores son buenas personas, ¿no? Nosotros en Diego Pun casi le puedo decir que el 97, 98% de nuestros autores son gente que yo he conocido previamente, ¿sabes? Muy rara vez yo publico algo que me llega por un correo electrónico, que me llega por otro medio, ¿no? Antes yo tengo que conocer a la persona, ¿sabes? Que sea buena persona, obviamente que sea buen autor también, pero que esté comprometido antes, durante y después, ¿no? Y el ejemplo está en hoy, cómo se ha prestado Toño a dedicar su tiempo, al igual que ustedes, claro, que ha dedicado su tiempo a seguir construyendo esta historia, ¿no? Que no acaba cuando él la escribió. Él hizo un paso, yo hice otro, Julia hizo otro, pero sigue creciendo, es como un niño, ¿no? No es solo parirlo, ¿no? Educarle, enseñarle, acompañarle, darle su espacio, ¿no? Darle un toquito cuando se descarrila. Y yo creo que el libro es eso, ¿no? Y me llevo eso. Pues muchas gracias a todos. Lo he disfrutado muchísimo. Y nos vemos en la próxima exploración. Lo mismo para Cayetano y Estíbaliz. Si queréis participar en otras, sois bienvenidos. Que sé que andáis a tope, pero cuando queráis, saltáis. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.